Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. ¿Cómo se encuentra, querido oyente? Una vez más, y por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de abrir su santa palabra para leerla y escuchar su voz el día de hoy. Continuamos con nuestra serie de estudios del capítulo 3 del libro de Génesis, en esta ocasión con el tema denominado Una conversación letal, basado en los versículos 2 al 5 del capítulo 3 de Génesis. En nuestra anterior sesión vimos cómo Satanás toma la iniciativa de empezar esa conversación. Y lo hizo con un disfraz sutil. Nos muestra la escritura que se presentó como una serpiente, como un animal más del campo. En el tema de hoy tocaremos 2 puntos. Número 1, la respuesta de la mujer. Y número 2, la réplica del tentador. Haremos lectura de los versículos 1 al 3 del capítulo 3 de Génesis. La palabra de Dios dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Número 1. La respuesta de la mujer. Algo que debe llamar nuestra atención en la intervención de Eva en esta conversación es el conocimiento claro que ella tenía de la bondad y la gracia de Dios. Esa bondad que Dios les había dado a ella y a su esposo. En este inciso A veremos que la mujer refuta el primer intento de engaño del enemigo. El diablo pretendió hacer quedar a Dios como un tacaño que privó a sus criaturas de disfrutar de la creación. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, dijo Satanás. Pero Eva rápidamente responde contradiciendo la mentira del diablo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eva era consciente que el Señor nunca les privó de disfrutar de la creación. En Génesis 1:29 dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así que Eva conocía que Dios es bondadoso, que Dios es generoso, es dadivoso. Como inciso B, veremos que la mujer conocía el mandato de Dios. Luego de que la mujer refutara a Satanás mostrando que Dios en su gracia y bondad les dio para que degusten una inmensa variedad de plantas y árboles que dan fruto, luego de eso, Eva hace relucir el conocimiento que ella tenía sobre el mandamiento del Señor. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dice Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Muy bien. Sobre esta porción del pasaje existen un sinnúmero de interpretaciones. Algunos se refieren a las palabras de Eva cuando dice ni le tocaréis, hablando del fruto prohibido, como si fuera ahí el principio del legalismo, pues Dios no había dado un mandato específico sobre no tocar el fruto. Otros dicen que Eva llegó al punto de distorsionar, torcer o cambiar la palabra de Dios. Pero el problema es que esos argumentos tienen grandes aspectos contrarios al contexto bíblico. Primero, que Eva no pudo haber cambiado o distorsionado la palabra de Dios de ningún modo porque eso es pecado. Y como sabemos, el pecado aún no había entrado al mundo. Ella no era capaz de mentir sobre lo que Dios dijo en su mandamiento, pues no había incurrido en transgresión aún. Y como podemos apreciar en Génesis 3:11, Dios mismo califica el momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido como el momento exacto en que ellos incurrieron en transgresión del mandato divino. Y es ese preciso momento también cuando el pecado entró al mundo. Antes de ese lamentable hecho, todavía no había pecado en el hombre. Por lo tanto, es imposible que esta porción de la respuesta de Eva sea una distorsión a la palabra de Dios. En segundo lugar, y yendo por la misma línea de interpretación, al no haber pecado aún en el mundo, Eva estaba hablando en su inocencia. Ella no pensaba ni en legalismo ni en distorsionar el mandato de Dios.
Es decir, que esas palabras que menciona diciendo ni le tocaréis no pueden ser consideradas dichas con ningún tipo de maldad o pecaminosidad, pues salían de un corazón y una mente inocente hasta ese momento. Pero, entonces, ¿cómo podríamos entender estas palabras de Eva cuando dice ni le tocaréis? La palabra tocar que vemos en este versículo es la traducción de la palabra hebrea nagá, que en su significado original va más allá del simple hecho de palpar con las manos. La palabra nagá significa poner la mano encima de algo, pero con un propósito. Se refiere a la intención de alcanzar, de adquirir algo para sí. Por eso es que esta palabra también se usa en un contexto sexual en muchas otras partes de la escritura. Por ejemplo, cuando leemos Génesis capítulo 20, podemos ver la historia de Abraham y Abimelech. Es aquí cuando leemos que por cuidar su vida, su seguridad, Abraham dijo a todos en la tierra de Gerar que Sara era su hermana, no su esposa. Y Abimelech la tomó, es decir, se llevó a Sara con la intención de hacerla su esposa, su mujer. Pero cuando Dios habló a Abimelech fuertemente con respecto a sus intenciones, en el verso 5 y 6 del capítulo 20 de Génesis leemos: ¿No me dijo él, hablando Abimelech a Dios y refiriéndose a Abraham, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases, nagá, que la adquieras para ti, que la alcances para ti, refiriéndose al aspecto sexual. En nuestro contexto de la frase de Eva al decir ni le tocaréis, nagá, se refiere a la intención consciente de pecar contra el mandato claro de Dios. Tomar el fruto para sí, adquirirlo para sí, poner la mano encima del fruto prohibido con el propósito de comerlo, desobedeciendo de manera consciente y rebelde a Dios. Y aunque leyendo ahora la frase de Eva, conociendo un poco más el contexto en que se escribió la palabra, puede parecernos un poco repetitivo o redundante, porque ella dice, no comeréis del fruto ni lo alcanzarás para comerlo. Puede sonar repetitivo, pero en realidad la repetición con sinónimos es una forma muy común en la escritura hebrea para expresar un gran énfasis en algo que tiene mucha importancia. Entonces, Eva nos estaría mostrando con esta frase que ella sabía, que ella era totalmente consciente del nivel de seriedad del mandato de Dios. Y eso es mucho más evidente cuando Eva misma menciona las consecuencias de incurrir en desobediencia. Génesis 3:3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La muerte, como consecuencia a la desobediencia, es la separación o ruptura de una relación personal con Dios. Aquella creación perfecta, aquella creación que fue buena en gran manera, se desliga por la desobediencia, por la rebelión, por el pecado, se desliga de aquel Dios que es santo, 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 como dice Isaías 6:3. Y bueno, ahí en las palabras de Isaías podemos ver también esa repetición hebrea para dar énfasis a la realidad de que Dios es inmensamente, infinitamente santo. De tal manera que el pecado nos quita la dignidad dada por Dios de estar en su presencia. El pecado mancha la pureza y perfección de la creación que cayó en transgresión. Y así se abre la inmensa grieta entre el Dios santo y el hombre pecador. Y así se produce esa separación, esa muerte espiritual entre el Creador y la criatura rebelde. Y esa muerte espiritual se refleja también de forma física. Nuestra muerte física es un triste y doloroso recordatorio, una sombra espantosa de la realidad de nuestra muerte espiritual, de nuestra separación de Dios. Hoy vemos la muerte como una degradación, ¿verdad? Como un contraste, la vemos como el culminar de la vida. Y bueno, como una sombra o como un reflejo de nuestra muerte espiritual, la muerte física nos golpea de forma inevitable, como un recordatorio de que le hemos dado la espalda a aquel que es la vida misma. Le hemos dado la espalda a la fuente de vida, al autor de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán,
Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que la Santa Escritura nos revela es que la maldición del pecado no cae solamente en Adán y Eva, sino que la muerte física se manifiesta en todos nosotros como muestra de que todos, sin excepción, estamos bajo la misma maldición. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos, es decir, separados, alejados, desligados de la gloria de Dios, de la presencia, de la comunión con Dios. Y el apóstol Juan en su primera carta dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La muestra clara y obvia de que eres pecador es que pecas. De una manera u otra pecamos, hasta en las cosas más insignificantes en nuestro parecer. Tú pecas al tener malos pensamientos, por ejemplo, ya sean pensamientos de odio, lujuria, rencor, pensamientos de envidia, de avaricia. Pecas cuando haces cosas ilegales, ocultas, pecas cuando discriminas, pecas cuando deshonras a tus padres, desobedeciendo o faltándoles el respeto. Pecas cuando dices una mentirita blanca, entre comillas, para disque salvar la situación. Estimado oyente, tú pecas porque eres pecador. Y como dice en Romanos 6:23, el precio, la paga del pecado es muerte. Nuestro Señor advirtió a Adán y Eva sobre la terrible consecuencia de transgredir su mandamiento. Pero tal parece que el segundo intento de engaño de Satanás tuvo más peso en el corazón del ser humano, de tal manera que se inclinaría su oído al diablo y no a Dios. Punto número 2. La réplica del tentador. Génesis capítulo 3 versículos 4 al 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva no tenía otra forma de saber si las palabras de la serpiente eran ciertas o no, sino solamente creyendo y obedeciendo al uno y desechando en desobediencia al otro. Y tanto Eva como Adán le creyeron al diablo y le obedecieron, desechando así en desobediencia a su creador. Y pretendieron en su rebeldía ser dioses, porque ese fue el señuelo de Satanás. Seréis como Dios. Pero esto lo veremos en nuestra siguiente sesión. Por ahora debemos mencionar que el accionar de Satanás para engañar, aparte de la distorsión de la palabra de Dios, también es la perseverancia. El enemigo no se conforma con atacar una sola vez. Él regresa con la mentira, regresa con la tentación, y cada vez esta es más fuerte, más atractiva, más seductora. Lo podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 4, cuando estando Jesús en el desierto, fue tentado por Satanás en repetidas ocasiones. Pero obviamente el Señor Jesucristo nunca cedió a la tentación, nunca pecó. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el enemigo atacaba con sus artimañas una y otra vez. Incluso terminando este pasaje, la escritura nos revela en el verso 13 de Lucas diciendo, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, de Jesús, por un tiempo. Hoy todos nosotros debemos estar convencidos de cuán malévolo y mentiroso es Satanás. Pues por creer en su engaño, morimos. Por creer en su mentira, nuestros ojos están vendados. Dice la escritura que estamos ciegos por el pecado. Por creerle a la serpiente, reconocemos el bien y el mal, pero por naturaleza estamos inclinados de continuo al mal, atraídos por el pecado. La humanidad ya está bajo condenación, bajo la maldición del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor da vida eterna y perdón de pecado a todo aquel que, consciente de su pecado y arrepentido de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo. El justo murió en la cruz por nosotros los injustos y resucitó de la muerte porque Él es el autor de la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Cree en el Señor Jesucristo, cree en Él y serás salvo de la maldición del pecado. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor
así lo permite. Amén.